Saludos ante todo. La enseñanza que les voy a compartir hoy la he titulado ¿Cómo construir una empresa con un fundamento sólido? Y he basado esta enseñanza en el libro de Job, capítulo 14, los versos del 7 al 9. Cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Verso 8. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. Ahora bien, esto fue a manera introductoria. Una vez que sabemos dónde estamos parados, quiero enseñarte, voy a desarrollar aquí unos puntos, cómo constituir o cómo construir una empresa con un fundamento sólido. Y lo primero que quiero enseñarte es que debes tener un sueño, porque Dios es el dador de los sueños. Un sueño realmente proviene del Padre, proviene de Dios. Los sueños intrínsecamente provienen de Dios cuando son revelados a sus hijos. Un sueño te mantiene siempre vigente, activo. Por eso es importante, porque no hay sueños grandes, sino solo los que vienen de Dios. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me llama la atención otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Fíjate, secretos sorprendentes acerca de lo que está por venir. Esto significa que el dador de los sueños, de las cosas ocultas, es Dios. Un sueño, cuando viene de Dios, te lleva a tener un espíritu creativo, innovador. Los que tienen un espíritu creativo, los que tenemos un espíritu creativo, somos los que vamos a marcar la diferencia. Tú puedes, por ejemplo, tener una venta de hamburguesas. Tú decides si haces todas las hamburguesas de una manera tradicional y común, echarle nada más el pan, la carne, las salsas y eso, o tú decides de repente tener algo que Dios te revele a ti y hacer de la hamburguesa una hamburguesa especial, que cada persona que se coma una de tus hamburguesas sabe que quedó con ganas de volver a comerse otra y de que siempre va a estar, cada vez que se antoje de una hamburguesa, va a querer ir al lugar donde tú las vendes, donde tú las vendes, porque sabe que es una hamburguesa especial. David tuvo un espíritu creativo cuando se enfrentó a Goliat. Fíjate qué curioso esto. Saúl y David tuvieron el mismo enemigo. Saúl tenía armas, tenía unas corazas, tenía espada y tenía un ejército que estaba tan bien armado como él. Pero ellos, con todas sus armas, le tenían miedo a Goliat. Pero David fue creativo. David, con solo una honda y 5 piedras, dijo, este hombre me lo llevo yo. Me lo raspo yo, como decimos en Venezuela. David se presentó y con una sola de sus 5 piedras se la metió a Goliat en la frente y lo derrumbó. ¿Por qué? Porque David tuvo creatividad. Él dijo, esto no se enfrenta con lanzas, con espada, esto se enfrenta es con el Espíritu, o sea, en el nombre del Señor. Por eso cuando él ve a Goliat le dice, no vas a intimidar más al ejército del Dios viviente. David sabía que iba un ejército mayor al frente de él, que era el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y en la creatividad tiene la característica de generar pensamientos únicos que se manifiestan en la economía de los hijos de Dios. Tú tienes que marcar una diferencia. Tienes que hacerte único. Tú tienes que entender que el espíritu de revelación, que el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento, lo tienes de tu parte porque viene de parte de Dios. Jacob tuvo un espíritu creativo y tuvo un sueño que si ponía unas varas en los abrevaderos, cuando las ovejas estuvieran en celo y fuesen a tomar agua, allí en ese lugar, él puso unas varas de almendro y cuando se iban a unir, entonces las ovejas, al estar viendo las varas, iban a salir manchadas, moteadas y gordas. Y él descubrió eso por un sueño que Dios le reveló. Tienes que entender entonces que las ideas creativas, los sueños te hacen único. ¿Cuál fue el resultado? Que las ovejas manchadas, moteadas y las más gordas
salían para Jacob, mientras que las débiles, cuando venían a comer, él quitaba las varas y entonces allí se multiplicaban las ovejas de Labán. Y la riqueza que antes era de Labán, entonces pasó a manos de Jacob. Las riquezas del impío, dice la Escritura, que van a pasar para nosotros, los hijos del Rey de Reyes. Pídele a Dios una idea creativa. La creatividad tiene un pensamiento único y bien definido. Y quiero que prestes atención a este pasaje interesante que te voy a leer, que está en Éxodo capítulo 31, versos del 1 al 6. Aquí vemos un caso interesante, cuando iban a construir el tabernáculo. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, escucha bien, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. ¿Te estás dando cuenta de lo que te quiero enseñar? El espíritu de revelación para hacer negocios, para tener ideas creativas, para multiplicar todo lo que esté en tus manos, lo tienes tú a tu favor. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Cuando Dios llama a una persona a ser su hijo, lo llama para ser trascendente, para ser único. O sea, Dios vio que ese trabajo necesitaba también de revelación para hacer las cosas como Dios manda. Y Dios manda hacer las cosas en excelencia. Cuando tú seas excelente en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Hay algo que quiero explicarles aquí. En la iglesia se metió un pensamiento dualista que le hizo mucho daño. Ese pensamiento dualista, que no aparece en ningún lado en la Escritura, hizo separar lo espiritual de algo que llamaron secular. A mí siempre esa palabrita siempre me causó un conflicto impresionante, hasta que entendí a través de este libro que realmente eso no existe para los hijos del reino. Este libro llamado Entre lo Sagrado y lo Secular. Este libro me aclaró a mí las dudas que yo tenía, porque el secularismo no existe para los hijos de Dios, y ahí lo vemos precisamente en la revelación que Dios le dio a Aholiab y a Bezaleel. Cuando algo proviene de Dios, tú no puedes decir que no es espiritual simplemente porque estés haciendo una labor con tus manos o con una maquinaria. Todo lo que esté, escucha esto, al servicio de Dios es espiritual. Y tú tienes que entender que tú tienes una empresa para precisamente desarrollar todo eso con un propósito de servicio a Dios y al propósito eterno de multiplicar el reino de los cielos y de discipular a las naciones. Es importante entonces que deseches ese dualismo. Eso fue un pensamiento griego que penetró la iglesia en la edad medieval. Entonces comenzaron obispos a separar, a decir que servir a Dios a tiempo completo era espiritual, pero los que hacían labores artesanales era secular. Eso no existe, y aquí vimos el ejemplo como te lo enseñé. Un sueño, punto 1.1, si lo quieres enumerar y estás tomando nota, un sueño te mantendrá siempre motivado. Muchísima gente que anda por la vida se desmotivan y pierden el propósito de Dios porque no tienen un sueño. Viven siempre disconformes. Para ellos la vida es una rutina que hay que soportar. Pues creen que es el propósito de Dios vivir de esa forma. Pero la persona que tiene un sueño tendrá siempre un concepto muy diferente de la vida. No puedes vivir de una manera rutinaria. Quizá en un tiempo tienes poco. Quizá el negocio, como te voy a explicar más adelante cuando yo inicié mi primera empresa. Quizás, pero no te conformes nunca. No seas conformista. Si tienes un lugar, repito, donde vendes hamburguesa y mismo en tu casa para los vecinos, ten una visión mucho más allá de eso, hasta que tengas una fábrica grande de hamburguesa. Eso mismo hice yo
Y Dios ha cumplido todos los sueños, ha pasado por procesos, por supuesto, la vida se trata también de eso. Un sueño te da un norte bien definido, un enfoque hacia donde dirigirte, 1.2. Aunque Dios nos dé un sueño, no necesariamente te dice todo el camino por el que debes dirigirte. Te da un norte y ese norte no es otra cosa que la presencia de Dios dirigiéndote cada paso que vas dando. Yo actualmente tenemos 3 empresas, mi esposa y yo. La primera de ellas fue la de artes gráficas y esa empezó en un cuadrado o en un cuarto de 20 metros, 4 por 5, algo así más o menos que era. Ahí empecé a sacar fotocopias. ¿Y sabes por qué empecé el negocio? Porque en ese espacio vacío, mi papá en el fondo tenía su negocio, pero no había allí ni secretaria ni nada en esa época. Y la gente tocaba la puerta para saber si ahí se sacaban fotocopias. No sacábamos fotocopias, no era ese el servicio que prestaba mi papá. Y eso era todos los días que le decíamos a la gente, no se sacan fotocopias, no se sacan fotocopias, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día, repita conmigo, un día, yo caí en cuenta y dije, si vienen tanto a preguntar por fotocopias, ¿por qué no prestamos ese servicio de sacar fotocopias? Y así empecé a desarrollar la idea que Dios puso en mi corazón. Fui, averigüé cuánto costaba una fotocopia, no podía comprarla hasta que llegué a un sitio que me dijeron, aquí alquilamos la fotocopia. De lo que tú produzcas, nos pagas a nosotros tanto por ciento, nosotros llevamos el control por la numeración y el resto es tuyo. Y así inicié mi negocio. Pero posteriormente le metí tanto el corazón a ese negocio pequeñito, donde yo mismo era el que sacaba las copias, después se unió mi hermano, después otras personas más, y ahí empezó a tener crecimiento. Pero mi visión no era nada más sacar fotocopias, mi visión era mucho más allá. Lo importante es comenzar. Recuerda que si tu principio fuera pequeño, tu final será muy grande, como dice el libro de Job. No es como tú empieces, es como tú decidas cómo vas a terminar. Dios te va a revelar el sueño y el camino te lo va a ir revelando sobre la marcha, en la medida que tú decidas accionar ese sueño. Trabas muchísimas, procesos muchos, pero de todos ellos me ha librado el Señor y a ti también te va a librar. José tuvo un sueño, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que Dios no le dijo a José en el sueño es que iba a estar 13 años como esclavo, como empleado y preso. Dios no te va a revelar los detalles, todos los detalles no te los puede dar, porque si no en el camino te desanimas o antes de empezar te desanimas. Imagínate que Dios le hubiese dicho a José, José, aquí está la revelación del sueño, te van a vender como esclavo, te van a meter en una cisterna, después te va a comprar a alguien, vas a trabajar en su casa como empleado, su esposa te va a engañar, va a querer acostarse contigo, te van a mandar a la cárcel. ¿Qué crees tú que hubiese dicho José? No hubiese aceptado el sueño. No, Señor, yo no acepto el sueño, dáselo a otro mejor. Por eso Dios no te revela todo, por eso tienes que comenzar, tienes que empezar con lo poco que tengas. Y lo poco que tienes en las manos de Dios siempre se va a multiplicar. Recuerda que uno de los milagros de Jesús precisamente es que con 2 panes, 2 peces y 5 panes los multiplicó. Recuerda que te quede esto grabado. Lo poco en las manos de Jesús siempre se va a multiplicar. 1.3. Un sueño te enseña a ser disciplinado. Alcanzar o ver cumplido un sueño no es algo que se realiza de la noche a la mañana, ni algo que se dará automáticamente. Un atleta de competencias olímpicas tiene que ser disciplinado. Tú decides qué clase de emprendedor o empresario quieres ser. Si decides ser disciplinado como yo lo fui, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Yo no recuerdo ni una sola vez cuando yo inicié mi negocio haberme quedado porque estaba enfermo. Ni una sola vez. Nunca recuerdo que me haya quedado por causa de enfermedad o por desánimo. Nunca. Una de las cosas que mi esposa mira de mí precisamente es esa. Me dice, yo nunca te veo a ti desanimado. Y es que no hay tiempo para desanimarse. Menos aún en esta época. En esta época es donde más ideas creativas tenemos que tener. Disciplinado significa someterse a un reglamento. Tú pones el reglamento. Tú decides levantarte a las 7, 8 de la mañana o a las 5, 6 de la mañana. Si quieres ser próspero verdaderamente, tienes que levantarte, orar, ayunar, pedirle a Dios que te vaya revelando todos los días qué tienes que hacer o sobre la marcha si lo que estás haciendo está aprobado o no.
¿Quieres ser una persona que alcance grandes sueños y ser un protagonista en el mundo de los negocios? Debes tener las prioridades bien definidas y ser un atleta, vamos a llamarlo de esta forma, un empresario disciplinado. Comienza a partir de ahora. Libérate de esos espíritus que te tienen atado y atascado allí donde estás, que no te dejan avanzar más allá de lo que has avanzado hasta el día de hoy. 1.4. Los sueños te forman un carácter firme. Y esto es sumamente importante. Una persona de carácter firme o fuerte no es el que grita más. Es aquel que puede mantener una actitud de triunfo en medio de la adversidad, o aquel que conserva un equilibrio emocional cuando todo parece que se está derrumbando. Este tiempo pareciera que es el derrumbamiento de toda la economía a nivel mundial, pero para mí no. ¿Sabes dónde hay problemas económicos? En este mundo. Pero ¿sabes algo? Yo no pertenezco a este mundo. Yo lo tengo bien claro. En el mundo de Dios hay abundancia. Por eso la parábola del hijo pródigo, él decidió regresar ¿a dónde? A Dios, a su Padre. En la casa de mi Padre hay muchas riquezas y yo aquí comiendo algarrobas con los cochinos. Tú no estás llamado a comer con los cochinos, tú estás llamado a comer excelentemente, a disfrutar de un buen vino, a disfrutar de lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios estará siempre presente para los hijos de Él. Este sistema está siempre buscando cómo hambrear a los pueblos. Y mira que lo está logrando. Pero aunque haya oscuridad en Egipto, en Israel siempre habrá luz. Aunque haya escasez en las tinieblas, en mi casa habrá siempre abundancia de pan. Desarrollar un carácter firme es una herramienta imprescindible que toda persona tiene que desarrollar si es que quiere vivir en estándares de niveles altos. Esto es lo que te mantendrá estable espiritual y emocionalmente cuando se presenten las presiones de la vida. Jesús es nuestro fiel ejemplo, una persona con carácter firme y determinado. Dice la Escritura en Lucas 9:51 que cuando era el tiempo de ir a Jerusalén para ser sacrificado, no es cualquier cosa, que tú sepas que te van a sacrificar. Y de la manera tan cruel que lo iban a sacrificar, porque él ya sabía por Isaías cómo iba a ser sacrificado. Jesús afirmó, dice Lucas 9:51, su rostro, o sea, endureció su rostro para ir a Jerusalén. Isaías lo dice de otra forma, puso su rostro como un pedernal. Pedernal es una piedra sólida, sabiendo que no sería avergonzado. En otras palabras, Cristo afirmó su carácter, su ánimo, su espíritu. Eso es lo que usted tiene que hacer como emprendedor, como empresario. Está prohibido para los hijos del reino desanimarse en cualquier circunstancia de la vida. Circunstancia como la que estamos viviendo hace que caigamos muchas veces en el desespero, en el desánimo, pero cuando sabes que es el propósito de Dios, que es su plan, entonces podrás seguir adelante. Muchas veces tendrás que levantarte desanimado y decir como Jesús o hacer como Jesús, reafirmar tu rostro y levantarte y decir, esto lo voy a hacer por mi descendencia. Cuando yo inicié mi primer negocio, lo hice porque yo le estaba pidiendo a Dios, porque tenía un hijo recién casado, estaba el primer hijo, el mayor, y no me alcanzaba el dinero. Tenía que vivir en casa de mis padres allí arriba, hasta que Dios me dio esa idea y empecé a desarrollarla. En el segundo punto quiero hablarte que administración es la base de una empresa sólida. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. 2.1. La administración se aprende en casa. La palabra administración viene de la palabra griega oikos, que significa casa, y la palabra oikonomos significa administrador de la casa. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis y dice que se requiere de los administradores, o sea, de los administradores ¿de qué? De la casa. Por eso allí esa palabra en el original es oikos, que sean hallados fieles, o sea, dignos. Si una persona, escucha esto, no sabe administrar bien su casa, nunca podrás administrar bien un negocio. Pablo también lo dice que de una manera equitativa, si no administras bien una casa, ¿cómo vas a administrar bien una iglesia? Si tienes un desorden familiar, tendrás desorden en lo que vayas a enseñar en la iglesia también, y de igual forma en una empresa. El administrador tiene la habilidad de ver cosas que otros no ven. Tiene un sexto sentido. José, por ejemplo, tuvo la sabiduría y por eso fue puesto en un cargo donde prácticamente estaba por encima del mismo faraón.
Aunque Faraón le dijo solamente yo estaré por encima de ti, pero realmente Faraón obedecía lo que decía José. José es un equivalente de lo que es Jesús en el nuevo pacto. José extendió perdón a sus hermanos, supo guardar a la nación. Eso era sabiduría realmente. Él pudo ver que venía tiempos difíciles, de vacas flacas. Entonces él supo poner administradores, gerentes. Yo tengo una enseñanza sobre eso, las características de administrador de José. Supo almacenar suficientemente, entonces la gente acudió donde él para hacer negocios, y entonces él les compraba tierras y les daba alimento. José fue un gran empresario porque la sabiduría de Dios estaba sobre José. Oikonomos significa tesorero también. Un tesorero, tú te imaginas un tesorero como Judas, ladrón, y aún así nunca faltó. Pero tienes que ser un tesorero que sepa cuidar la administración de tu negocio. Hace que aumente cada día más los bienes en sus manos, como la mujer virtuosa. Cuida de sus negocios. Eso es una de las cualidades que dice de la mujer virtuosa. Está viendo siempre cómo van los negocios. El rey David fue un sabio administrador. En Samuel 8:15 dice, reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad sobre todo su pueblo. Las malas inversiones traen pobreza. Hay que cuidar en qué se invierte el dinero, no hacerlo por emoción. Isaías nos lo dice, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Como seres humanos siempre tenemos la tendencia a seguir los parámetros de la sociedad. Por eso es que hay momentos donde debemos cuidar los ingresos. Hay gente que gana poco y vive mejor que gente que gana mucho, porque el que gana poco es mejor administrador que el que gana mucho. Tercero, toda empresa en las manos de Dios tiene esperanza. Y ya voy concluyendo. Hay esperanza para todo el que se acerca a Jesús. Todavía hay esperanza para tu negocio o empresa. El mensaje de Jesús siempre fue de esperanza. El mensaje nuestro siempre tiene que ser de esperanza hacia todo el que se acerque a nosotros, pero primeramente hacia todo lo que tiene que ver con nosotros. Este tiempo donde nos quieren imponer un nuevo orden mundial, por muy difícil que sea, yo te quiero decir que hay esperanza. Por eso tu mensaje hacia tu empresa tiene que ser esperanzador. Tu empresa, recuerda, es una persona jurídica. Si es una persona jurídica, eso significa que una persona es un organismo vivo. Tu empresa tiene vida, por eso decreta vida hacia tu empresa. Háblale a tu empresa, no hables de lo difícil que está la situación. Habla de que el Dios que todo lo puede está contigo en medio de estas dificultades. En el momento donde Babilonia, esto es interesante, quiso invadir a Israel, iba a invadir, no quiso, no, iba a invadir a Israel. Dios le reveló todo eso a Jeremías. Jeremías profetizó y profetizó, nadie le creyó. Ya cuando estaba a punto de ocurrir la invasión, a Jeremías lo metieron preso. Eso lo puedes ver en el capítulo 32 y en el verso 6 y 7. El Señor le revela algo a Jeremías y le mandó un mensajero y le dice, en este tiempo el Señor me envió un mensaje. Escucha, me dijo, tu primo Hanamel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno de Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes que lo ofrezca algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hananel vino a mí y ahí se cumple la palabra, tal cual como dice. Hanamel vino a Jeremías y le dijo, Jeremías, voy a vender este terreno, tú eres el primero en orden, quiero saber si lo quieres comprar. Y Jeremías dice después los siguientes versículos, lo hizo con legalidad. Eso es otra cosa que tienes que cuidar. Siempre tienes que hacer negocios con legalidad. La legalidad te ampara de cualquier trampa que te quieren hacer las tinieblas. Entonces, dice el verso 8 al final, supe que el mensaje que había oído era del Señor, porque ocurrió tal cual como la palabra que Dios le dio. Pero me llama la atención el verso 15 del capítulo 32, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, en medio de una invasión que ya venía, así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. En medio de esta pandemia, en medio de este acoso de las tinieblas, en medio de esta instauración que quieren hacer del nuevo orden mundial, que quieren aprobar matrimonios homosexuales, abortos, cosas diabólicas para destruir a la humanidad, en medio de estas circunstancias yo declaro que aún se harán negocios allá en Colombia, en Valledupar, en Barranquilla, aquí en Venezuela, en Maracay, en todas las ciudades, allá en Chile, en México, no sé en qué país estás, declara que aún se harán negocios en tu país. Dios no es un Dios de fracaso, Dios es un Dios de éxito. Aún en medio de estas dificultades, yo estoy totalmente convencido
de que Dios va a hacer una jugada perfecta y los hijos de Dios vamos a ser bendecidos, prosperados y seremos puestos en cargos de gobierno, cargos de autoridad por sobre las tinieblas. Y la gente va a saber que hay un Dios vivo que está en medio nuestro. 3.1. El agua, la profundidad de la raíz determinará la prosperidad de tu empresa. El Salmo 1.3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Eres tú ese árbol plantado? Aunque te corten, al oler, al sentir el olor del agua, las raíces, al sentir la frescura del agua, comenzará a reverdecer. Ese agua no es más que Jesucristo. Ese agua es la frescura de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuáles son esos ríos? Ríos de bendición, ríos de negocio, ríos de multiplicación de gente, ríos de multiplicación de finanzas, ríos de ideas creativas. Ese mismo Job del cual estamos hablando en esta conferencia dijo en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Por eso él pudo profetizar eso que de Job, el capítulo 14, es una profecía de lo que puede ocurrir con una persona, con una familia, con una empresa. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarse. Y Cristo se levantó al tercer día. 3.2, cambia tu actitud mental de duda a una positiva. Saúl y David tuvieron el mismo problema. Mientras Saúl tuvo miedo, David en cambio dijo, este tipo es tan grande que la piedra con una onda no la puedo fallar. Y en efecto eso fue lo que ocurrió. Mientras este veía el gigante, David le vio la frente. Imagínate un tipo de 3 metros, la frente que tenía. Imposible fallarla. David practicaba, se dice, con un pelo de animal, con un pelo, lo ponía colgado en los árboles y David practicaba la onda con un pelo. Y David cortaba un pelo por la mitad. Los historiadores te hablan de eso. Ahora, cuando David practicaba con un pelo y lo corta por la mitad, imagínate cuando le ponía cuando vio esa frentota de Goliat. Ah, no, esto es pan comido para mí. Así tienes que ver tú las adversidades. Lo que para Saúl era un problema, para David fue su gran oportunidad. Tiempos y oportunidades acontecen para los hijos de Dios siempre. Todo radica en la confesión, en el momento apropiado frente a una circunstancia. Proverbios 12:14 te dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. O sea, lo que tú hablas, eso es lo que va a llegar a tu casa. Lo que tú estés hablando, la cuestión está jodida, ten la seguridad que así va a ser. Esto se está poniendo bueno porque aún se harán negocios en medio nuestro, se va a poner buena. Yo lo creo y estoy seguro que sí. Tercero, 3.3, y con esto concluyo. Utiliza tu empresa o negocio como un púlpito para predicar. Esto es lo último. Mientras pienses en un negocio o una empresa solo como un medio para subsistir, no estarás cumpliendo con el plan de Dios de predicar el evangelio a toda criatura. La empresa debe ser, grábate esta palabra que aprendí hace como 10 años atrás, el púlpito por medio del cual predicas también. Así, la empresa debe ser la excusa de Dios para darte finanza, pero también un medio para cumplir tu misión de predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura que se acerca a tu empresa, si le predicas, esa es tu misión. Ahí estás cumpliendo. No tienes que predicarle todo el tiempo cuando veas a una persona llegar. Tu vida refleja eso. Recibe esta enseñanza en el nombre de Jesús. Te bendigo y declaro que aún se harán negocios en medio tuyo allí donde estás. Éxito. Y recuerda, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Bendiciones.